vamos a empezar con Bulma. No sé qué significa RTL. Right to left. No, no creo que signifique eso. En CSS. Right to left. Ah, ya. Ok. Entonces, miren, solo dato curioso. Está Bulma normal y está Bulma RTL, que es Bulma para lenguajes que van de derecha a izquierda, como el árabe, el hebreo y otros. Y el japonés creo que también, no sé. Bueno, entonces, pues si algún día necesitan hacer algo que sea para lenguajes así, podrían usar esta versión de Bulma. Entonces, lo mismo que habíamos hecho antes. Voy a hacer un archivo nuevo que se llama Profe, una Bulma pregunta. test. Sí. ¿Por qué no se descarga con NPM? O sea, ¿cuál Bueno, sería como la diferencia? ok. ¿Se acuerdan la clase en la que vimos lo de Vite? Que tenía un package JSON y eso, ¿no? Sí, profe. Sí, bueno. Eh, para descargar cosas con NPM necesitamos tener un proyecto que corra con el servidor de Node. ¿Listo? Entonces, los proyectos que hemos visto hasta ahora solamente usan HTML, CSS y JavaScript. Para poder hacerlo con NPM necesitaríamos hacer un proyecto que tenga una configuración de NPM en la que nos dice los archivos, nos dice si quieren, no sé si lo hice aquí en este computador o no. Vamos por aquí. No recuerdo si esa clase la hice aquí. Git test, calendario, piña, view. Bueno, tal vez no está ahí. Entonces, un proyecto de Node tiene un archivo que se llama package.json, tiene un archivo de configuración y ahí tú puedes manejar muchas librerías. Pero en este caso solamente tenemos el HTML y no tenemos ninguna configuración. Entonces tenemos que poner las librerías aquí de esta forma, porque si le damos npm install, él va a descargarse la librería, pero no va, pues no nos va a servir de la misma manera. Entonces los proyectos que hemos visto hasta ahora no están configurados para npm, pero si usáramos, por ejemplo, lo de Vite o Byte, yo no sé cómo se llama eso, para mí es Vite. Vite es lo que les había dicho de que eso lo que hace es que hace el bundler, que es lo que acomoda los paquetes, como para lo de SAS también y eso. Entonces, por ejemplo, aquí él crea, esto es solamente como para hacer pruebas, pero miren, entonces tiene el package JSON, en el package JSON están unas dependencias. Si yo aquí le doy npm install con Bulma, ahí sí me va a dejar instalarlo y pues me las va a guardar para cuando yo las suba al repositorio y todo. Pero pues también tiene como otras configuraciones adicionales. De hecho, acá en el HTML, ahí le importa esto como un módulo. Yo aquí en este JavaScript, pues ellos acá ponen el CSS, pero no es necesario. Pero entonces es como un tipo de proyecto diferente y por ahora pues no lo hemos hecho, pero ya tal vez para la próxima entrega lo podemos cuadrar también en un proyecto de Node, porque ahorita, y el video también está ahí por si lo quieren repasar, hasta ahorita solamente tenemos los archivos planos de esto, y entonces el computador, si yo lo pongo con npm install, no tiene cómo procesar, como que descargué esa librería. Entonces, solo para archivos planos se usa estas librerías así con script y con link. Para proyectos de Node,
ya sí se podría usar la forma de NPM aquí. ¿Listo? Entonces, a menos que tengan un proyecto de Node configurado, esto no les va a servir. Tienen que usarlo de esta forma, con el HTML. O esto dice CSS import. Podrían hacer el CSS aquí o este link acá. Cualquiera de las dos creo que les sirve. Yo quiero usar este. Bueno, listo. Ponemos el link acá. Podemos linkear el mismo CSS que tenemos acá también nos puede servir si queremos. Y el script de JavaScript creo que no tiene. Listo. Entonces, Bulma no tiene JavaScript. Bueno, listo, bien. Creo. Entonces, él acá pues nos dice lo de las clases de CSS. O sea, Bulma solo tiene CSS. Todo lo otro de si quieren hacer un carrusel o algo así, ya tocaría hacer manualmente lo del carrusel. Pueden tener dos frameworks en el mismo archivo, por ejemplo, Bootstrap y Bulma, pero de pronto hay uno que se le va a sobreescribir al otro. Entonces ahí hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces ya vamos a ver lo de las columnas, que es lo que habíamos dicho para ahora. Entonces, en Bulma, acá dice algo parecido con lo que vimos ahorita en Bootstrap, que si le ponemos column a la clase column a los elementos, entonces él va acá a dividirlo en partes iguales. Pero entonces acá ya nos dice tamaños. Entonces los tamaños ya no son por números, sino que son con fraccionarios. Entonces acá dice is full, es todo el tamaño. Acá dice otro 4/5, sería 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3, 1/4 y 1/5. ¿Listo? Entonces tal vez acá no vaya a dar para el tamaño completo. Ve, aquí no vaya a dar para las 12 columnas. Entonces los elementos, no va a haber, no, tal vez no se pueda poner que un elemento mida solo una columna. Si ven acá esto que dice es 4/5, tiene estos elementos aquí y tiene aquí, si ustedes ponen 3 elementos en la misma fila y hay uno que tiene el tamaño seteado y los otros dos no lo tienen seteado, ellos se van a acomodar para medir partes iguales en el restante que queda. Si ven acá en esta explicación. Estos tenía 2 elementos más y los hizo más pequeños. ¿Listo? Y aquí ya no manejan lo de rows, sino que tú simplemente pones un contenedor que se llama columns, con ese al final, y cuando le agregas otro adentro que se llame column, ya queda, pues ya empieza a ponerle características de columna. Y aquí dice, le pones solamente column como una clase y haces el espacio, o sea que le pones otra clase más que se llame forfeits. ¿Listo? Entonces, si copiamos esto, probablemente no va a funcionar exactamente igual porque no tenemos las clases de los colores que teníamos. Entonces, le podemos poner aquí el green y acá el magenta. Lo guardamos. Abrimos este de Bulma. Y aquí miren entonces, 4/5, el automático y el automático. Y en todos los breakpoints me imagino que ese tamaño se mantiene. Entonces, miren que hasta 1000, hasta 9, me imagino que hasta tablet, él lo mantuvo y luego en el siguiente quedaron de un tamaño completo. Entonces hay que leer en la documentación porque pasa así en Bulma.
Entonces aquí hay otro que dice responsiveness. Pues en esta parte solamente habla de estas columnas. Ah, bueno, entonces esto es por fraccionarios y al parecer también tiene por el tamaño así, de 12 columnas. Entonces acá pues lo podemos poner. Hagamos otra filita. Entonces si tú le pones acá columns, acá está, creo que estaba el ejemplo o no está el ejemplo. No. Ay, en Bootstrap también se me olvidó explicar, y aquí también está, es que hay otra cosa que se llama offset, que significa que si yo me quiero mover entre en las columnas, lo puedo hacer. O sea que, por ejemplo, tengo esta columna acá que está acá y dice que offset medium 3. Y lo que hace es que él se corre 3 columnas hacia la izquierda. O sea, deja un espacio y corre 3. Y miren que este también dejó un espacio de 3 y puso este otra vez. Entonces, para los que estén usando Bootstrap, también está esta otra opción de las clases, de que tú le puedes poner que si ustedes tienen algo que mide 12 columnas y tiene solamente por ejemplo, una barra de navegación y tiene solamente los elementos al final de la barra, entonces podrían ponerle el offset y le ponen offset 10, offset 8 y lo que va a hacer él es que va a dejar como 8 columnas vacías y luego le pone el elemento. ¿Listo? Eso no lo alcanzamos a ver, pero aquí lo pueden ver en la documentación. Pero es como parecido a lo de las columnas. Se pone el breakpoint que quieran o solamente le ponen el offset y ya. Y ponen cuántas columnas se quisieran como saltar. Aquí en Bulma dice offset 8, offset 1 o offset, o sea, también es lo mismo. Puedo hacer el offset con el número de columnas o puedo hacer el offset con esto de los cuartos. Y vamos a hacer un ejemplo con este número de columnas acá. Entonces, esto ya no sería 4/5, sino que yo puedo poner acá, por ejemplo, 5, 4 y 3. 5, 4 y 3 me da, esto me faltó el blue. 5, 4 y 3 me dan 12 columnas, entonces probablemente ya al meterme acá, voy a cambiarle aquí 5 columnas, 4 columnas, 3 columnas. ¿Listo? Entonces miren estas de acá, 5, 4 y 3. Si yo lo hago más pequeño, no sé qué va a pasar. Después del breakpoint de tablet, creo que es el que está haciendo él ahí. Tablet. Normal. Es que ellos ya predicen algunos comportamientos que podrían manejarse en tablet. Entonces, no, tablet todavía funciona bien, pero entonces me imagino que de tablet para abajo, que vendría siendo, podemos usar un celular grande como este Galaxy Fold, no, Galaxy Fold no es, Surface Duo, que es de 540 píxeles y él ya hace como que todo mide ya una sola columna. Entonces, eso es como lo tiene Bulma. Cuando usas columnas, entonces hace que todo mida de a uno solo. Si nos metemos aquí ya a la parte de responsive de Bulma, bueno, y lo del offset, entonces si quieren, podemos borrar, hagamos otro ejemplo, porque voy a dejar aquí esto. No debería hacerlo con breakpoint. BR es para un salto de línea, por si alguien no lo ha usado. Sirve cuando uno quiere dejar como un espacio entre elementos, pero no quiere ponerse a hacer clases de CSS. Listo. Ahí lo que hice fue configurar para que se me acomode el texto. Digamos que tenemos esta, tenemos
una columna, una columna, pues un elemento que mide 5 columnas y otro elemento que mide 3 columnas. Si yo le doy aquí guardar, eso se me va a ver en mi documento, en tablet, ve, en 1200. Está muy grande. $1200. Está como muy grande esto. 125. 100. Bueno, en fin. Miren que acá dice 3 columnas, ve, 5 columnas y 3 columnas. Y entonces yo digo, no, pero es que yo quiero que esto tenga un espacio aquí a la derecha, porque ve a la izquierda, porque no quiero tener todo este espacio libre acá. Entonces yo puedo usar esto del offset, que acá dice, puedo hacer el offset también con estas medidas que ellos tienen, de un cuarto, un quinto, o uso este offset de números. Entonces yo digo que quiero que mi columna tenga un offset de una columna o de 2. A este mismo elemento le pongo otra clase más y le digo que tenga un offset de 3. Entonces, el que va a hacer acá va a llegar y va a poner el elemento de 5, un espacio de 3 y pone el otro de 3, el otro elemento que mide 3. Si pongo 2, pues se movería acá, deja 2 columnas acá y aquí pone el elemento. Entonces, para eso sirve el offset. En Bootstrap también es igual. Usas la clase de offset para mover, como para dejar espacios vacíos entre columnas y para decir cuánto quieres de verdad que mida ese espacio ahí. Y tenemos narrow column, flexible column. Entonces, dice acá, una columna narrow solamente es de 200 píxeles. Entonces, si yo pongo acá una columna narrow, hace que el resto de los elementos se vuelvan flexibles entre el resto de la pantalla. ¿Para qué sería la diferencia? ¿Para qué sería esto? Pues no sé, pero pues tienen esta opción de que las columnas midan 200 píxeles. Dicen que si uno puede poner que solamente mida 200 en mobile o en tablet o en touch o en lo que necesiten. Y hay clases que entonces funcionan solamente dependiendo del breakpoint. Entonces dice acá, columns is mobile. ¿Qué significa eso? Bueno, miren acá lo que decía. Por defecto, las columnas solo están activadas desde tablet. O sea que en mobile solamente funcionan hacia abajo. Ahorita antes no teníamos, siempre que teníamos aquí en esto, apenas nos volvíamos más pequeños, ya las cosas se nos organizaban. Y miren que incluso el offset que está acá en mobile lo ignora y pone que todo mida ese número pues que todo mida el 100%, perdón. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hagamos la prueba con este que está acá. ¿Qué pasa si yo le pongo acá que son columnas de mobile? Ahí ya está usando las 12 columnas de la misma manera en todos los breakpoints. Entonces, pues ahí no sé qué tan, pues depende de cómo pueden hacerlo por contenedores, así como yo lo tengo acá, un contenedor, otro y otro. Entonces, a unos pueden decirle que desde tablet para arriba ya tenga las columnas y de ahí para abajo se ponga todo vertical, o le ponen esa clase que dice isMobile y ya le va a poner estos 3, pues ya va a usar las columnas igualito que como estaban en desktop. Aquí dice, por ejemplo, si quieren que las columnas solo estén en desktop, le ponen isDesktop.
Y dice tamaños diferentes de columnas por breakpoint. Entonces, se le agrega una rayita y dice mobile. Entonces miren que aquí decía is 3/4 mobile, is 2/3 tablet, es half desktop y están todos estos breakpoints. Quería ver todos los breakpoints que manejan acá. No sé si eso sería en overview, utilities, responsive mixins. No. Quería ver los breakpoints que ellos tienen. Tal vez está en layout, container, level, media. No. Bueno. Prosigamos. Entonces, pues ellos tienen como estos breakpoints. Tienen mobile, tablet, desktop, widescreen. Me imagino que es una pantalla muy grande. Y esta Full HD debe ser desde 1920, no sé, para arriba. Si quieren, entonces podemos mirar. Acá en el navegador que ellos tienen, entonces dice, mobile mide 3/4, aquí lo tenemos. Tablet mide 2/3. Nos venimos acá, tablet, dice que mide 2/3, que es como casi un poquito más de la mitad. Si nos venimos a desktop, que es un poquito más de 1100, dice que desktop mide la mitad, mitad y mitad. Y en pantallas más grandes dice que mide 1/3 y en la última dice 1/4. Ahí sí ven cómo va agrandándose dependiendo del tamaño. Entonces miren que en mobile mide más. En tablet mide un poquito más de la mitad. En desktop mide solamente un poquito ahí en la esquina. Y en pantallas ya muy grandes pues mide 1/4 de todo este contenedor que está acá. Pero bueno. Entonces es parecido como lo que habíamos hecho en Bootstrap antes, de que si tenemos este acá, is 5, le podemos decir acá is 5 mobile. Por ejemplo, le podemos poner que en tablet sea 6. Cuando le ponemos tablet 6, significa que va a ocupar la mitad de la pantalla. Y le podemos decir que en escritorio sea, por ejemplo, 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando está empezando a diagramar el elemento en HTML? Va mirando cuántas columnas mide en los diferentes breakpoints y podría ser algo así. Le pone todos los tamaños que necesite para que él haga ¿cómo decirlo? Ese cálculo y vaya cambiando dependiendo del tamaño. Entonces tenemos este aquí abajo, que voy a poner aquí lo del BR para que se salte un espacito. Listo. Tenemos esto. Entonces estamos en mobile, mide 4, mide 5, 4 y 3. En tablet, habíamos dicho que midiera lo mismo en tablet, que era 6, pero no. Tablet.
tablet. For each viewport size. ¿Está bien? ¿Será que eso solamente funciona cuando es con los tercios y no con los números? A ver, espera un momentico. O no guardé. Sí, vi. 6 tablet y 2 desktop. En desktop entonces debería volverse chiquito. A ver, responsive. 1200. Ah, sí. En este mide 2 columnas. En tablet debería medir 6. Pero no se van al siguiente nivel. No sé por qué. ¿Será acá en Options? Multiline. Ah, bueno, no, listo. Entonces, miren, aquí está este otro que dice que es multilínea. Lo que significa es que si los elementos se salen de la pantalla, él va a llevarlos a la siguiente línea. Entonces, si nos venimos acá, aquí estamos ya en la tablet. Entonces yo le había dicho que en tablet me midiera 6. Entonces tiene 6, 6 y este también 6. Cuando estoy en mobile, me mide 5, 4 y 3. Y cuando estoy en desktop, había dicho que me midiera 2, 2 y 2. ¿Listo? También entonces se puede usar este que dice is multiline. En Bootstrap creo que ya está por defecto que si las cosas ocupan más columnas, puede irse para el resto de las líneas. Esto del is multiline, entonces solamente serviría cuando tienes todas las columnas que tienes acá, le estás poniendo un tamaño fijo, pues le estás diciendo que va a tener 5 columnas, 4, o estás usando el otro tipo de columnas que es con los fraccionarios. Porque si tú tienes acá de estas columnas que no tienen especificado el tamaño y le pones lo del multiline, pues él se va a enloquecer porque no sabe cuándo va a poder a tener que irse para la siguiente línea. Entonces, si van a usar esto que dice is multiline, tienen que usar pues tienen que ponerle el tamaño a las columnas. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos esto que dice gap, que es, bueno, es que aquí no hemos usado casi el lorem ipsum, entonces no sabemos cómo se ven las cosas dentro de las columnas. Lorem. Listo. Entonces él dice ahí que los elementos tienen un padding de 12 por defecto, pero miren que la primera no tiene padding. Entonces, él tiene padding porque es para agrandar el espacio acá, que tiene un valor de 0.7 rem. Si miramos acá 0.7 rem a píxeles, serían 12, lo que habíamos dicho. The gap is on each side of the column. Entonces está acá, que el espacio está entre cada espacio de acá. Column is gapless, significa que no tienen espacios entre las columnas. Is multiline. Pero, a ver, yo miro las columnas que tenemos acá. Porque ellas sí tienen espacios. ¿O será es para los elementos que hay adentro? Es que yo le pongo el background color, pero si yo le pongo más elementos adentro,
los elementos ocuparían el 100% del interior de esta columna. ¿Listo? Entonces yo creo que es para ese tipo de casos en los que adentro de la columna tienes varios elementos. Entonces dice, si le pones gapless, es que no va a tener ningún espacio entre cada columna, ni ningún padding. Acá le pueden decir también cuánto quieren que tenga ese gap, que si es 0, 0 rem, acá agrandaría un poco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is 0. Entonces acá dice, le puedes agregar estos modificadores de 0 a 8 al contenedor que se llama columns. ¿Listo? Entonces si yo le pongo acá 8 al de columns, que sería este de acá. Aquí. Entonces él lo que va a hacer es agrandar como el padding dentro de la columna. Se lo guardé. ¿No? ¿Qué más le tengo que poner? Hasta experimental. Esto ya está. Variable columns. Un segundo. Yo le puse is 8. Que le pongo aquí is 3. Acá. No cambia nada. Is 0. Tampoco. Is acá plus. Ahí sí me lo tomó. Entonces, esto no sé si necesito tener alguna versión específica de Bulma instalado, porque aquí no me está aplicando estos cambios que yo le estoy poniendo acá. Y no sé si es o esto solamente funciona cuando las columnas no tienen el tamaño fijo. Is 7. No. Entonces ignoremos eso por ahora porque no sé cómo funciona. Dice acá, breakpoint base, column gaps. Bueno, esto del gap no me funcionó igualmente, pero dice que puedes decirle que dependiendo del breakpoint puede tener más espacio o menos espacio entre las columnas. Y aquí en options es para centrar las columnas. Entonces dice acá, is be center, que es centrado verticalmente. Si ustedes ven acá, la primera columna y esta es un poquito más grande, pero están centradas verticalmente. O sea que es como si fuera un Align Items Center. Si lo quieren usar, pueden usar también el Align Items Center y se lo ponen manual o usan esta clase que está acá y él aplica a los dos lados, al elemento para que se centren uno con los otros. Lo de multiline, ya lo habíamos visto, que es que cuando se me acaba el espacio de las columnas, él ya va a agregar otra línea para que los otros ocupen ese espacio ahí también. Centrar columnas, ahí dice, pues si yo quiero tener algo que me mida 6 columnas, pero que esté en el centro de la pantalla, entonces usan esto que dice is center y él lo va a centrar a la pantalla. Y
Dice que use is multiline para crear una lista flexible. Entonces acá ocupa todos los espacios en una más pequeña. A ver, acá los ocupa todos. En una pantalla un poquito más pequeña se va yendo hacia otra línea, hacia otra línea, hacia otra. Y ya cuando llega a mobile, bueno, de tablet, más abajo de tablet, ya se ponen todas de una sola columna. Y ya. Entonces, pues, también es un poquito parecida. Esta tiene otras opciones, que es meterse a leer un poquito, pero también tiene la opción de que en diferentes tamaños de pantalla podamos poner en diferentes breakpoints, podamos poner el tamaño, el número de columnas que queremos para cada uno, haciendo esto. O sea, todas esas clases de Bootstrap y de los otros es para agregar bastantes elementos de CSS así en cada elemento, así, bastantes elementos. Y pues ya me estoy pasando un poquito, no sé, muchachos, si igual sigo o si no, ya me dirán ustedes para hacerlo de Materialize. Los que sean Materialize se pueden quedar y los otros se pueden ir. Pues, profe, por mi parte con Bulma ya mucho más claro. Por mi parte también, profe. Sí, profe. Bueno, entonces si quieren se pueden ir o quedar. Las niñas que están usando Materialize se pueden quedar o quieren ver esto el lunes o qué. Pues, profe, Preferiría ya, profe. tengo una clase ahora, entonces no puedo quedarme mucho más. ¿Tienes clase? ¿Estás en la universidad o tienes que transportarte? No, estoy en la universidad. Y tienes clase a las... A las 9, pero tengo que hacer una cosita antes. Entonces no puedes. No, profe. Bueno, y si lo dejo guardado, ¿lo ves después? Ah, sí, sí, sí. Pues, o Listo. sea, ajá. Bueno, y vamos a ver entonces Materialize. Y no sé si alguien más esté usando otro, pero pues ya no queda tiempo de ver otro. Ve, profe, yo tengo una pregunta rapidito. Sí. Nosotros solo podemos usar lo de las columnas, ¿cierto? Son las únicas clases que podemos usar No, pueden de estas usar librerías todo, de CSS o todo, también los otros componentes. los componentes también. Mm, Los vale, drop vale. downs, miran el mensaje, menú, todo lo Uy, que es que me quieran metí una utilizar. enredada con Bootstrap, pero pues ahí me vi un crash course para poder solucionar las dudas. Pero bueno, perfecto. También al principio de la clase vimos lo de las columnas de Bootstrap, si quieren, Ujú, ujú. y pueden usar todos los componentes de la librería que necesiten. Ah, listo, ¿Qué? profe. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y pues no hubo tiempo para explicarle tampoco a Andrés que se fue, pero pues está también la monitoría con Cristian el jueves y el viernes. Entonces voy a seguir lo de Materialize. Materialize pues ya es una librería un poquito más viejita. Yo me metí a ver aquí está el último commit, fue hace 2 años, pero tiene elementos muy bien hechos, muy bonitos, entonces pues todavía, a mí me parece que todavía está vigente y muchas personas todavía la usan. Entonces, Materialize test. Listo. Tenemos entonces, acá en el Getting Started, pues nos dice qué es lo que debemos de tener. Nos da de hecho los dos elementos que necesitamos. HTML5. Entonces, es nada más copiar eso acá. Como les había dicho antes, el JavaScript es mejor que esté al final del body. Y ya aquí entonces podemos empezar a hacer lo de los elementos que necesitemos.
Entonces tienen el ejemplo aquí, CSS, y entonces aquí está, por ejemplo, el grid. Entonces en el grid nos dice que tenemos que crear un elemento que tenga una clase container, parecido a lo otro. Y aquí también nos dice que creemos un elemento que se llama row, que sería fila, y que le digamos que es una columna, y luego le decimos el tamaño de la columna. ¿Listo? Entonces tiene 1.container y container. Y adentro estaría un call, un row, y adentro estaría varios call, no sé cuántos podemos hacer, por ahora podemos hacer 3. ¿Listo? Entonces está container, row y call. Aquí también voy a poner el link del otro CSS mío. Listo. Entonces aquí nos dice, después de que tenga esto, probablemente las columnas se acomoden dependiendo de lo que haya adentro. Voy a ver. Entonces, si no tenemos ninguna columna indicada ahí, material, no hizo nada. Entonces no le dijimos ningún tamaño y él ocupó el 100%. Entonces si yo le digo acá, voy a ponerle solamente el número a ver qué pasa. Si le pone el tamaño 4, no. Entonces bueno, entonces ya a Materialize sí hay que ponerle el tamaño con estas letricas. S significa small, M significaría mediano, L significaría largo y XL significaría pues extra grande, ¿no? Entonces si yo le pongo acá S4, creería yo que para los breakpoints desde mobile en adelante, entonces él va a ocupar 4 columnas. Entonces, eso funciona así para todos. Del small en adelante, o sea, si yo le pongo S, es desde ese tamaño hacia arriba, hacia lo más grande. Si yo le pongo M, sería desde el M en adelante. Entonces, si yo le pongo S4 y luego le pongo M5, significa que mide 4 columnas en pantallas pequeñas y 5 columnas en pantallas grandes. Entonces, si nos venimos para acá, él también entonces está tomando ese M para el resto de las pantallas, porque como les había dicho, va desde lo más pequeño al más grande. Entonces, en mobile, mides las 3 columnas y en lo otro ya se va a la siguiente línea, porque como se sale de la pantalla, podríamos hacer, por ejemplo, M3. Entonces, esto miden los mismos en todos los tamaños, en mobile miden todo lo mismo. Pero en el mediano, que sería tablet, este contenedor que está acá mide 5 columnas y este contenedor que está acá mide 3. Y como ya le había indicado S4, él se va a quedar en 4 porque no le estoy indicando para un tamaño más grande. ¿Listo? Entonces miren, acá mide todo lo mismo. Y en tamaños más grandes ya esta mide 5 y esta mide 3. Y esta se queda midiendo 4. ¿Listo? Entonces también es lo mismo de ir poniendo qué tamaño quiero en columnas para cada breakpoint que haya. Entonces acá está como el ejemplo, dice las letras, S sería small, medium, large y extra large. Y nos dice los tamaños de todas. Large sería desde 992, tablet sería desde 600 y mobile de 600 para abajo.
Acá dice Responsive Site Navigation Layout. Si quisieran usar ese ejemplo, de hecho aquí está cómo lo organizarían ellos con las columnas para que se vea así. Acá dice más ejemplos, acá dice que tiene un S12, acá dice que tiene en mobile 12, en large 2. Entonces si nos venimos para acá a verlo cómo se ve, cuando nos venimos por ejemplo a mobile, acá nos aparece S12, significa que todas miden 12 columnas en mobile. Y luego nos dice M6, 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 M4, M4. Entonces, si nos venimos a tablet, que sería M, nos dice M6, mide la mitad, mitad y mitad y mitad. M4 sería que mide 4 columnas, o sea, en 12 columnas caben 3 de M4. Y este como se quedó con S12, se queda con el mismo tamaño para todos el resto de los breakpoints. ¿Qué más dice aquí de las columnas? Nada más. Entonces, este como que es el más sencillo en las columnas. También está lo otro que habíamos dicho de los offsets. Entonces, acá está. Offset S6. Significa que en mobile, ¿ve? Sí, en mobile. De mobile en adelante. Entonces, para este breakpoint sí hay que poner por lo menos el S. Cuando ustedes ponen S de small, él ya lo está aplicando de mobile en adelante. Entonces, si yo le pongo acá G, hagamos otro contenedor. Entonces a este le podemos decir, ups, no, no es eso. Le podríamos decir acá lo del offset. Entonces le podríamos decir offset S1. ¿Y eso qué significa? Que él se va a saltar. Es más, podemos poner offset M1. M1. Que él se va a, en tablet, él se va a saltar un espacio. Y en mobile no se va a saltar nada. Entonces nos venimos acá al documento. Entonces miren, en mobile no se está saltando nada en mobile. Pero cuando ya crecemos a tablet, se está saltando un espacio acá, que sería el espacio de una columna. Se la salta acá. Pues lo mismo que habíamos dicho. Si ponemos acá un número más grande, M2, se salta 2 columnas. Pues esta columna la hice más pequeña, pero entonces él se saltaría 2 columnas y se acomodaría al final de la fila. Y ya, pues por ejemplo, si tuviéramos que estos elementos fueran muy pequeños, 5, esto no tendría nada acá. Entonces acá tenemos 2 columnas. Acá me podría mover incluso, no sé, 8. Perdón. Acá me podría mover 8, por ejemplo. Entonces esta mide 2 columnas y se mueve 8. ¿Eso qué significa? Que entonces esta mide 1, esta mide 1 y esta se salta 8 columnas y mide 2 columnas. Que aquí lo tenemos. Mide 2 columnas y se salta 8 columnas. Y se la salta, bueno, no, y aquí además dice, se la salta solamente en M. M sería tablet. Entonces, si estamos acá en mobile, no se la salta. Miren que aquí no se la saltó. Y apenas pasamos a tablet, ya se salta ese espacio. Pues depende del diseño, como les decía, podrían usar ese o podrían usar que tenga saltos en diferentes breakpoints o no. Miren, aquí lo hice que se lo saltara y ahí se los está saltando. En la tablet también se salta los 8. Ahí perdonen que salgan estas columnas, este texto, pero pues si la palabra es muy larga, pues no sigue hacia la siguiente línea. Entonces, bueno, eso por la parte de las columnas, él llega y se los salta.
Esto de media. Ah, no, estos son para imágenes. Para hacer tablas. Ah, no hice nada más. ¿Me podrías explicar los fix, porfa? ¿Los qué? Como para usar fix para que una parte como de la página web se quede estática, así yo haga scroll. Ok, listo. Entonces, eso sería como hacer una barra de navegación. Voy a hacer acá otro archivo, entonces. Sería... fix. Cuando yo le pongo position fix a algo, significa que en la pantalla se va a quedar quieto así yo haga scroll. ¿Listo? Eso ya lo habíamos visto muchas veces. Entonces puedo poner acá P. ¿Será que le hago así? Lorem. Ay, sí, bueno. Entonces hagamos acá, por ejemplo, el link style CSS. Esto sería independientemente de los diferentes, de los frameworks que hay. Acá tenemos, digamos, 10 párrafos con un lorem ipsum, así súper largos. Le doy guardar. A ver cómo se ve esto. Position fix. Escribí mal la palabra. Position. ¿Listo? No es tanto como pensé. Hagamos muchos más. P por 20. Bueno. Entonces tenemos esta página que es larga, tiene todo este scroll. ¿Listo? De hecho, ni siquiera tiene tanto scroll. Podemos poner que este P sea un poquito más grande. P, tamaño, font size, 16. A ver, gigante. ¿No? 20. Uy, bueno. Listo, entonces ya tenemos todo esto que hace scroll. Si yo voy a hacer entonces un elemento que va a estar fijo, eso es lo que significa fixed. Yo lo puedo poner en cualquier parte de la pantalla, pero la idea es que como estamos haciendo el HTML semántico, entonces tenga que seguir el mismo orden que tiene el HTML. Entonces, si es un header, va arriba de todo. En el header podría haber una imagen con un logo. Listo, entonces hay una imagen que tiene un logo muy lindo de Twitter. Aunque esto no es un PNG. Tampoco, esto sí es un PNG. Yo quiero hacerle aquí, abrir imagen, aquí, en el tab. Entonces, aquí dentro del header puede ir lo que nosotros queramos. No tiene, puede ser texto, pueden ser imágenes, puede ser lo que nosotros queramos. Y acá podemos ponerle aquí una clase o un ID o lo que queramos o aplicarlo directamente al header. Si es que solo tenemos un header en toda la página, que debería ser así. Y entonces ponemos aquí el header. Por ejemplo, le podemos poner también acá header a la IMG, porque la imagen quiero que mida nada más 100 píxeles. No, 100 píxeles me parece mucho. 50 píxeles. Y al header le podemos poner un background color
gris. ¿Cómo se va a ver eso? No se ve. Aquí está este, el de Google, que está como pequeño, me parece. Pongámosle entonces height. ¿Mejoró? Listo. Le voy a poner también, bueno, no, ahí ya. Entonces tenemos este elemento, no, sí, se los voy a borrar. Le voy a poner esto, lo que les había dicho de margin 0, padding 0, box sizing, border box. No, si es border box. Box sizing, content box, border box, creo que está. Ahí le está borrando el padding predeterminado. Entonces, bueno, hasta ahí, si vemos, él hace el scroll con el resto de los elementos. Porque no le he dicho nada más. Y él hace el scroll. Entonces, yo simplemente acá al header le pondría esto que se llama position fixed. Y ya cuando haga así, le tengo que decir acá que el header es de width 100%. Me mide ya todo esto. Y normalmente, y pasa sí o sí, tenemos que los elementos que están ahí por debajo, pues no se ven. Entonces nosotros lo que podríamos hacer sería, al primer elemento simplemente le ponemos la clase que se necesite. Pues esto sería una sección o algo así. Podemos, es más, podemos poner todo esto dentro de una sección. Porque normalmente no va a haber un párrafo por ahí volando. Entonces todo está dentro de alguna sección o de un artículo o de algo así. Entonces, tenemos acá sección y esta se podría llamar, por ejemplo, sección principal. No sé. Y miren que usé un ID porque solamente va a haber una sección que se llama sección principal. Entonces voy acá, uso este numeral. Se llama main section. Y a la sección principal, ahí ya le puedo decidir. Miren que hasta ahora no se ve nada. ¿Listo? A la sección principal ya puedo decidir ponerle un margin top. Le pongo margin top y pongo el tamaño que tenga este header. En este caso, este header mide 50 píxeles porque mide lo mismo que mide el logo que tiene adentro. Entonces yo le puedo poner margin top 50 píxeles y él me va a poner ese margen arriba. Section. Margin top 50 píxeles. Se movió. Porque... y entonces, no sé, si entonces a este header ya lo tengo que acomodar y decirle aquí top 0. Cuando yo le pongo top 0, lo que hace es que él a fuerzas hace que ese header siempre esté al inicio del contenedor. Si quisiera que estuviera abajo, le podría poner es bottom 0, por ejemplo. Bottom 0. Y él se va a ir hasta abajo. ¿Listo? Aquí lo ven abajo, pero pues no es normal que eso se quede ahí. Entonces es más bien top. Ya el fijo, cuando uno le pone position fix a algo, él ya se posiciona con respecto a la pantalla que hay visible. O sea, este cuadradito que está acá visible, yo puedo usar las medidas esas de top, bottom y todo eso para acomodarlo entre la pantalla visible. No, ya no lo manejo como si estuviera dentro de los elementos que ya son scrolleables y toda la pantalla que haya, sino que solamente lo posiciono imaginándome que solamente se puede mover entre este cuadrado que hay aquí, visible. Entonces, si yo le pongo bottom 0, él se va a quedar siempre aquí. Si es otro elemento, si hay algún scroll horizontal o algo así,
al moverme horizontal también se quedaría fijo. Entonces ahí ya le puse un margen arriba, pero pues queda como muy pegado, entonces uno puede ponerle un poquito más de margen, entonces no serían 50 acá, sino 58, por ejemplo. Ahí ya. Entonces ya cuando la página cargue, pues va a haber un espaciecito más grande entre el header y el resto de los elementos. No sé si eso soluciona la duda que tenías, Laura. Sí, profe, gracias. ¿Listo? Entonces eso, si tú le pones position fixed y le pones top, bottom o lo que necesites para que se te quede ahí. Y al elemento siguiente, que sería este, que sería section, a ese es al que le pones un margin top para que no se te esconda detrás de la barra que tienes ahí. Profe, a mí me pasaba es que yo ese fix lo hice a la izquierda, como por decir que ocupara la primera columna, ¿ya? Entonces Sí. me pasaba que lo que estaba en la derecha se quedaba debajo del fix. Bueno, entonces vamos a ver. Que esto mida 100 píxeles. Y que tenga acá height del 100%. Listo. Así, ¿cierto? Sí, así, profe. Entonces tienes una barra aquí. Mira que la barra siempre está aquí. Y aquí lo que pasa también entonces es que los elementos pues necesitan, mira que tiene el margen que tenía antes, pues eso lo tendríamos que quitar. Entonces ya no sería margin top, sino que ya yo le pondría el margin left. Y lo pondría al tamaño que yo le puse acá. Miren que este width yo lo puse de 100 píxeles, entonces yo le puedo poner acá 100 o le puedo poner, por ejemplo, también 108 para que haya los 100 y un poquito más. Y entonces aquí ya se me acomoda el texto, me deja el espacio acá y hay un poquito más. Tienes que tener cuidado porque si tú tienes acá otra sección, más acá abajo, esta sección se volvería muy grande, pero bueno. Si tú tienes otra sección acá, que no tiene ese margen agregado, entonces mira que la primera sección tiene el margen y luego la otra sección no lo tiene, entonces las palabras se me cortan porque tengo esa navegación vertical. Entonces a esta sección, a la otra sección también deberías de ponerle que tuviera ese margen a un lado. ¿Listo? Aquí yo podría usar, entonces no sería main section, sino que sería section, o podría poner incluso algo que se llama así, with margin o algo así. Y entonces esto lo podría yo reutilizar en todas las secciones en las que necesite que se les agregue ese margen hacia un lado, que esto se llamaría ya with margin. ¿Listo? Entonces ya le puedo agregar esta clase a todos los elementos que yo necesite para que todos ya tengan el margen al lado y no se me corten. ¿Sí? ¿Más o menos o no? Sí, era eso. Gracias, profe. Listo, Laura. Entonces, bueno, que les vaya bien en la entrega. Nos vemos el lunes. Gracias. Chao.